El tema de hoy, hermanos, se titula Las tradiciones. ¿Qué son y por qué tanto afectan al cristiano? ¿Qué son las tradiciones y por qué tanto afecta al cristiano? Si usted analiza la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levítico, Deuteronomio, nuestro Padre Celestial, hermanos, siempre el pueblo de Israel, que una vez cruzaran el Jordán no se mezclaran con las naciones paganas. ¿Por qué razón? Porque las naciones paganas iban a alejar el corazón del pueblo de Israel de Dios. Entonces, una de las cosas que Jehová les dice, hermanos, a Israel es que nunca practiquen lo que las otras naciones practican. Cuando Dios nos llama a nosotros del mundo, hermanos, nosotros somos una nación santa. Dice según 1 de Pedro 2:9, somos un pueblo adquirido por Dios. Y Dios nos trae, hermanos, pero Dios nos quiere que nosotros no nos contaminemos con las prácticas que el mundo tiene hoy en día. Quiero empezar con dos cosas. Quiero dar una definición de lo que es una tradición. Yo estaba buscando la información y dice: tradición consiste en el conjunto de creencias. Pongan atención porque esto es muy importante, hermanos, porque mucha gente las ve como inofensiva. Por ejemplo, hace 2 días atrás estaba la gente celebrando el San Valentín. La gente no sabe o no quiere saber dónde se origina eso. Pero yo le voy a dar una reseña histórica de dónde surgió eso. Pero no es algo saludable para un hijo de Dios. La mayoría de pastores, hermanos, usan esas fechas, hermanos, para hacer actividades y traer a gente a las iglesias. Pero ellos no se dan cuenta que de una manera indirecta ellos están creando un sistema de adoración espiritual hacia ciertos ídolos. Y están trayendo a la iglesia, hermanos, ese tipo de tradición y comportamiento que se usaba antes como una ceremonia pagana. Entonces, vemos incluso pueblo de Dios, pastores, usándose esos métodos, contaminando la iglesia, hermanos, con las tradiciones del mundo. Pero mire lo que dice, hermano, la definición de tradición. Consiste, dice, en el conjunto de creencias de carácter espiritual que se transmiten de generación en generación, con el propósito de honrar las costumbres y las diferentes formas de fe de los ancestros. Como ellos creían, eso es lo que hace una tradición. O sea, hay muchas personas, hermanos, que sienten tanto orgullo por sus tradiciones, aunque sus tradiciones eran específicamente para adorar cierto ídolo, cierto Dios de sus antepasados. Todos nuestros países, hermanos, practicaron y siguen practicando tradiciones. Una vez yo dije esto, hermanos, nosotros los cristianos tenemos un problema muy grave en relación a lo que es la internet. ¿Por qué razón? Porque siempre usamos la internet para buscar información acerca de otros temas. Pero nunca usamos internet para buscar información acerca del origen y del significado espiritual de las fiestas que normalmente se hacen. No lo buscamos. Un poquito de temor. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Que el temor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en nuestro corazón hubiera el temor, hermano, y la reverencia para caminar en la voluntad de Dios, investigáramos primero de dónde esas cosas y con qué propósito se hicieron. Y una vez que tenemos la información, vamos a tomar la decisión si vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer. Porque las tradiciones, hermanos, en el 90% de los casos no tienen ningún beneficio espiritual. Estorban la fe y la vida espiritual de los hijos de Dios. Mire, yo quiero seguir leyendo las tradiciones. Dice, las cuales tuvieron, dice, su origen como una forma de adoración a sus dioses. Es una forma de ritual, es una ceremonia espiritual dedicada a diferentes divinidades, dioses de las naciones. ¿Usted sabe de dónde se originó, hermanos, eso de San Valentín? La mayoría de la gente no sabe exactamente de dónde se originó. Mire, en los tiempos antiguos, hermanos, en Roma había una fiesta que se llamaba, hasta bien raro el nombre, Lupercalia.
se llamaba esa fiesta. Esa fiesta, hermanos, ellos la usaban como una forma de un ritual para la fertilidad. Y en esa fiesta, hermanos, no solamente se adoraban ciertas imágenes, se sacrificaban animales, sino que también se hacían actos de, ¿cómo decir?, de inmoralidad, pero de una manera abierta, públicamente, ¿ok? Como mostrando fertilidad y dedicando su fertilidad a sus dioses. Este señor Valentín era un cristiano, hermano, muy devoto. Este hombre era un creyente del Señor, y en el año 200 después de Cristo, hermano, casualmente el 14 de febrero lo martirizaron a él porque hablaba del amor. Lo metieron preso, un emperador romano lo metió preso, y hermanos, y lo mataron, pues, porque hablaba del amor, pero hablaba del amor de Dios, del amor de Cristo. Y fue hasta al 459 después de Cristo que uno de los papas, hermanos, cambió la fiesta de esa no sé cómo, ya dije, ¿verdad? Se me olvidó esta Lupercalia. Cambió esa fiesta pagana, la cambió con la puso como para celebrar a este señor San Valentín. Entonces, de ahí en adelante, todas las veces que se hacen esas fiestas, lo que se hace es rendirle tributo y adoración a San Valentín, y de una forma indirecta practicar las fiestas antiguas. Entonces mucha gente no sabe, no entiende lo que está haciendo. En palabras sencillas, hermano, observar esa fiesta, vivir esa fiesta, es rendirle tributo y adoración a un hombre, a un ídolo. Y si lo llevo más atrás, es poner en práctica una tradición pagana, hermanos, que era inmoral en el pueblo romano. Yo a veces me quedo pensando, hermano, porque pude ver la otra vez, miré, porque yo siempre veo en el Facebook, tengo muchos hermanos de otros países, y veo mucha gente, incluso pastores, que antes predicaban en contra de la idolatría, en contra del paganismo, en contra de esas cosas, y ahora ellos lo hacen en las iglesias. Antes yo miraba gente que predicaba en contra de las tradiciones también de la Navidad. Hoy miraba yo iglesias con arbolitos de Navidad en los púlpitos, practicando todas esas cosas. Cuando llevamos la tradición a la iglesia, cuando empezamos a observar la tradición a la iglesia, nos hacemos un gran daño espiritual. ¿Por qué razón? Porque de una manera directa estamos adorando ciertos ídolos. Porque todas las tradiciones, hermanos, en sentido espiritual, son formas de ceremonia, de rituales hacia ídolos de las naciones. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención, porque lo que parece insignificante nos puede hacer mucho daño a nosotros. La gente siempre habla, escuché una persona que dijo, no es malo, porque celebramos el amor, y el amor es Dios. El único problema es que esa tradición no la estableció Dios, no es bíblica, entonces no la puso Dios. Entonces le podemos cambiar el nombre a la tradición, pero el propósito espiritual es el mismo. O sea, de forma indirecta, el cristiano siempre está cayendo en eso. Sé que hay muchos cristianos que quizás van a escuchar esto que yo estoy hablando y no van a estar de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque su corazón todavía está atrapado en las tradiciones. Pero si tuvieran ellos, aunque sea un poquito de temor, y empezaran a investigar a profundidad lo que significa, lo que implica y cuánto afecta ese tipo de tradición, estarían de acuerdo en lo que estamos hablando. Pero como les digo, hoy en día hay muchas iglesias y pastores que llevan ese tipo de actividades a la iglesia para atraer gente. Déjenme decirle algo, la Biblia dice lo siguiente: toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. No importa la manera como las personas vengan, sino lo importante es que los traiga Cristo al Padre Celestial. Si buscamos una metodología del mundo para atraer gente, el mundo no puede sostener a la gente en la voluntad de Dios. La Biblia dice que el que empezó la obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Mire, leamos lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Mire, ponga atención todo lo que va a pasar
y quiero presentarles seis razones, hermanos, del por qué las tradiciones son muy malas. Ok, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, para ellos era más importante la tradición que la palabra de Dios. Porque es algo, mire, es tan curioso esto. La gente defiende siempre el error, pero siempre la verdad la contradice y se opone. Siempre. Si usted va y le predica a alguien acerca de la verdad, la gente siempre se opone. Pero si usted va y le dice algo que es tradicional, que es una mentira, la gente ¿cómo lo acepta? La gente lo acepta con todo el corazón. Estos hombres eran conocedores de la ley, pero su corazón todavía estaban atados a las tradiciones. Mira lo que sigue. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, hablando de Jesús, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es el primer daño que hace la tradición. Una persona que ama la tradición, hermano, está activo espiritualmente para quebrantar el mandamiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón como hijo de Dios, hermano, fue limpiado, fue sanado, fue purificado, fue salvo por la sangre de Jesús para que nuestro corazón fuera exclusivo para glorificar y honrar y rendirle culto solamente a Cristo Jesús. Solamente a Cristo Jesús, a nadie más. Entonces, cuando una persona, hermano, de manera directa, consciente, voluntariamente, está observando la tradición, está quebrantando el mandamiento de Dios. Cuando la Biblia dice, amarás a Jehová el Señor con toda tu mente, todo tu corazón, tu alma y tu fuerza, es rendirle tu vida a Dios en adoración, en alabanza, en gratitud. Pero si una persona está observando la tradición, está usando el corazón que Cristo limpió con su sangre para rendirle tributo y adoración a alguien que no es Cristo Jesús. Y en ese momento está quebrando los mandamientos de Dios. Muchas personas no lo quieren entender de esa manera, pero es como Dios así lo está explicando. Algo que yo siempre he dicho esto, mira a qué extremo llega el Señor Jesús. Jesús dice que si nosotros los cristianos alcanzamos a amar más a nuestros padres, a nuestros esposos o esposa o hijos que Él, no podemos ser sus discípulos. Hasta ese punto llega el Señor Jesús. ¿Cuánto más cuando un cristiano consciente y voluntariamente está observando una tradición que es pagana, donde se le rinde tributo, honor y alabanza a un ídolo, en vez de darle honor y a Cristo Jesús? Y es lo que vemos hoy en día. Lo que está pasando hoy en día, hermano, es que dentro de las iglesias, hermanos, está tan fuerte la tradición, el mundo dentro de las iglesias, que la gente se deleita viviendo y creyendo lo que se está practicando dentro de las iglesias. En muy pocos lugares, pues yo digo una vez aquí predicando esto, hermano, y quiero repetirlo otra vez. En muy pocos lugares, hermanos, hay que pueden predicar todos los temas que están en la Biblia. En muy pocos lugares. ¿Sabe por qué? Porque hay pastores, hermanos, o predicadores que no tienen el temor de Dios, hermanos, y están llevando el pecado a la iglesia. Entonces no pueden predicar acerca del peligro de las tradiciones porque ellos mismos la llevan a la iglesia. No lo pueden predicar. Y ese es el gran problema que está pasando hoy día. El problema es que a la gente le gusta eso. Cuando Jehová habló con Jeremías, una cosa que Jehová le dijo a Jeremías, mira Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Cuál es el método que se está usando hoy día? Es convertir al pueblo de Dios al mundo para que la iglesia se llene de personas que vienen del mundo. Ese es el método que se está usando. Por eso es que las iglesias no son firmes en la fe. Por eso es que las iglesias no saben pelear batallas de la fe, no saben guerrear, no saben luchar, no saben orar, no saben ayunar, no saben evangelizar, no saben perdonar, no saben pedir perdón, no saben hacer nada para Dios. ¿Por qué razón? Porque su corazón no le pertenece a Cristo Jesús. Si le perteneciera a Cristo Jesús, tuvieran el mismo carácter que tuvo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Amén, hermanos. Sigamos leyendo. Dice el 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere posiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es una ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle. Ya no voy a honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado
La segunda problema que hace la tradición. La tradición no solamente quebranta el mandamiento de Dios, sino que también lo invalida. ¿De qué manera? Cuando una persona observa una tradición como algo que es bueno, que es de Dios, está haciendo a un lado lo que Dios verdaderamente le mandó a hacer. En otras palabras, por encima de lo que Dios dice, pone una tradición. ¿Entiende lo que le quiero decir? Cuando uno practica una tradición, es porque ya no le dio el valor y la importancia a la palabra de Dios. Jesús dice, ustedes están invalidando la palabra por vuestras tradiciones. Primero le dice, ustedes las quebrantan la palabra, y ahora dice, ustedes las invalidan. Nada ni nadie tiene que estar por encima de la palabra en nuestros corazones. Nadie. La palabra de Dios es Cristo mismo. La palabra de Dios es Cristo mismo. Entonces, cuando Jesús está en tu corazón, nadie tiene que estar por encima de Jesucristo en tu corazón. Ahora, si Jesús me dice a mí, guarda tu corazón en pureza y en santidad, como dice Pedro, sé santo porque yo soy santo, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Pero yo digo, pero esta es una tradición y no hace daño. Yo estoy invalidando lo que Cristo me está mandando a hacer para interponer encima lo que yo considero que es bueno, porque la tradición me llama la atención y me gusta vivirla. Y ahí es el gran problema. No solamente quebrantamos lo que Dios nos manda a hacer, sino que también invalidamos la palabra, sobreponiendo sobre la palabra lo que la tradición está demandando que hagamos. No crea que es fácil la situación. Es muy difícil, hermano. Sigamos leyendo. ¿Estamos en cuál, hermano? El 6, el 7. El 7, ¿verdad? 6. Ok. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El versículo 7. Hipócritas. Esa es la palabra que usa Jesús, dando a entender. Porque presumen ser pueblo de Dios, pero su corazón no lo es. Cuando una persona quebranta la ley de Dios, el mandato de Dios, cuando una persona invalida o tiene por poco el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, por amar la tradición, vive un cristianismo falso. Un cristianismo falso. ¿Okay? Lo que Jesús usa en la palabra es hipócrita, falsedad espiritual en tu vida como cristiano. Un hijo de Dios debe de ser genuino en todo el sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? No tiene por qué doblar sus rodillas delante de nadie ni de nada. Sus rodillas solamente se doblan delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Delante de nadie más. Eso es el principio del cristianismo, es el principio de la palabra de Dios. Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y este crucificado y resucitado. Es muy importante entender, el Evangelio es Cristo mismo. No se puede predicar el Evangelio llevando al pueblo de Dios a adorar una tradición, a observar una tradición como algo como que fuera normal. Una tradición que fue, hermano, establecida con propósitos idolátricos. No se puede llevar a un pueblo de Dios a practicar la idolatría y que nada está pasando. Sí, algo está pasando. Dice la Biblia que los idólatras no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, de una manera indirecta, hay líderes en las iglesias que están extraviando al pueblo de la verdad. La obligación, el llamado de un pastor, de un maestro, es explicarle a la gente la voluntad de Dios, no lo que la tradición ofrece. Esa es la responsabilidad. Dice la Biblia, y el que oye mi palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida. Habla de su palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dice que la tradición nos hace libre. La tradición, al contrario, nos vuelve enemigo de Dios. Una persona que ama la tradición en su corazón y se deleita practicando las tradiciones es una persona que espiritualmente no es un cristiano genuino. No lo es. Sigamos leyendo. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Y es la verdad. Yo expliqué esto para Navidad. La gente habla, Navidad, nació Jesucristo, que es el nacimiento del Señor Jesús, y usted ve que Jesús
no juega ningún papel en esas fiestas. No se honra a Jesús. Está más afanada la gente por andar comprando regalos que por adorar y servir a Jesús. Eso es la tradición. Pero usted analiza que la gente cómo les encanta la tradición. Usted empieza a predicar tradición en la iglesia y a aprobar la tradición en la iglesia y se llenan las iglesias. Porque a la gente le llama la atención mucho y les atrae mucho eso. Debemos tener mucho cuidado en eso. Sigamos leyendo, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lejos. ¿Por qué razón? Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ese es el gran problema. Yo voy a serle sincero, mire hermano, yo recuerdo una vez, eso fue en el 92, tenía como año y medio, 2 años convertido. Y yo recuerdo una vez, estaba en la iglesia, y recuerdo que yo sentía que en ese tiempo, como que los hermanos escuchaban predicar a alguien y después venían a repetir lo mismo al púlpito. Como que ya era como algo complicado, ¿no? La predicación. Y cuando venimos a la iglesia, lo que queremos nosotros es escuchar palabras diferentes, algo nuevo, algo fresco, alimento del Señor. Y yo recuerdo que yo orando a Dios le dije, Señor, yo me siento cansado, mi alma tiene sed de ti, pero no quiero palabra tuya. Yo quiero palabra, yo creo que cada vez que vaya a la iglesia quiero sentir palabra tuya, una información diferente, una revelación diferente en mí. Pero escucho lo mismo todo el tiempo. Y recuerdo que Dios me dijo estas cosas. Mi pueblo tiene 3 problemas. Número 1, cuando predican nunca me mencionan mi nombre y nunca me ponen como el centro de la predicación. Número 2, mi pueblo, me lo dijo a mí, mi pueblo no tiene el valor de decir la verdad a la congregación. Eso es tremendo. ¿Sabe por qué? Cuando usted dice la verdad, más de uno no le cae bien. Y te voy a decir cuánto a las personas no le cae bien la verdad. Cuando su corazón está caminando en la mentira y cuando su corazón no se quiere apartar de la mentira. Porque usted y yo necesitamos la verdad para hacer cambios a nuestras vidas. Porque no somos que cometemos errores. Pero una vez que escuchamos la verdad, decimos, ¿sabes qué? Yo necesito hacer ese cambio en mi vida. Y no nos molestamos. ¿Por qué? Porque necesitamos ese consejo. Pero hay personas que se molestan con el consejo por la razón que no quieren cambiar. La tercera cosa que Dios me dijo es, mi pueblo no está preparado para decir la verdad. No está preparado para decir la verdad. Entonces yo siempre he dicho esto, hermano. No sé cómo van a salir los predicadores o cómo vamos a salir de la presencia de Dios. No sé qué cuenta, cómo va a salir nuestra... Porque le vamos a dar cuenta a Dios. Sí, amén. De eso tenemos los segurititos, hermano. Si el Señor Jesucristo le dio cuenta al Padre de todo lo que el Padre le ha puesto en sus manos, ¿cuántos más nosotros? De cada palabra que decimos, predicando, enseñando, en un púlpito le vamos a dar cuenta a Dios. Yo me pongo a pensar muchas veces, hermano, por qué hay personas que enseñan, por qué hay personas que motivan a la iglesia, al pueblo de Dios, al paganismo. Tienen temor de Dios. Yo estaba orando en la mañana ahora por el tema de ahora. Y le voy a decir una historia que Dios me trajo en la Biblia y me dijo, esta es la condición de mi pueblo hoy. ¿Recuerda usted la Biblia, hermano, cuando Jehová saca a Israel de Egipto? Y los lleva al monte Sinaí y Moisés va a orar al Sinaí y el pueblo se queda ahí abajo. Y estaba Moisés clamando allá por 40 días y 40 noches con el Padre cuando le dio las tablas de la ley. El pueblo se desesperó y el pueblo le dijo a Aarón, mira, quiero que nos hagas este becerro. Aarón era el sacerdote, era sumo sacerdote en Israel. Y Aarón no mantuvo su integridad como un hombre de Dios. Aarón cayó bajo las exigencias y la demanda del pueblo. Y Dios me dijo, eso es lo que está pasando con muchos predicadores hoy en día. Hay muchos predicadores en los púlpitos, muchos pastores y maestros, que están cayendo en las demandas que el mundo y las personas que aman el mundo están exigiendo.
Y están haciendo becerros de oro para llevarlos a mi templo. Eso me lo dijo Dios a mí ahora orando. Cuando esté temprano estuve orando y dice al Señor, dame algo para tu pueblo. Y Dios me dijo esto. Esto es la imagen que pasa hoy en día. Porque la pregunta mía que yo hacía es esto. ¿Será que los pastores, será que los predicadores no tienen conciencia de lo que están haciendo? Yo le voy a explicar algo. La mayoría de los hermanos no son gente ingenuas. No son personas ingenuas, son personas que saben, tienen información. Que se hacen lo ingenuo ellos para traer el pecado es otra cosa. Se dejan gobernar, se dejan dirigir. Ellos ceden a las peticiones, a las exigencias que la gente que está ahí les está pidiendo. Un hijo de Dios nunca debe de ceder a las exigencias de nadie. Un hijo de Dios debe de serle fiel y debe serle leal a Cristo Jesús. En las buenas y en las malas. Si Cristo le dice a usted y a mí, no quebrantes el mandamiento de Dios por las tradiciones, no invalides la palabra de Dios por las tradiciones, no adores un ídolo de una manera indirecta por tradiciones, no observes una fiesta pagana como una ley mía en la iglesia, no lo haga. Es muy simple. Pero algo que yo le voy a explicar, hay muy poca gente, hermanos, que están en la disponibilidad de decir la verdad. Porque hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que viven con el corazón en el mundo, aunque tengan el cuerpo en la iglesia. Y les aseguro, hermanos, que entre más les enseñes esas cosas y se las traen a la iglesia, eres más mejor. Porque ellos quieren estar a los dos lados y que no haya una corrección espiritual ni que haya una enseñanza bíblica que ayude al cristiano a tener temor de Dios. Mire, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Otra cosa muy importante, ya hablamos de dos maneras que nos afecta la tradición. Veamos Colosenses, capítulo 2. La tradición es quebrantar el mandamiento de Dios. Esta otra es, la tradición esclaviza al cristiano en el pecado. ¿Ok? Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 10. Es muy importante que prestemos atención. La primera cosa que hace la tradición es, hermanos, que lleva a quebrantar la ley. La segunda, a invalidar la palabra. La tercera, de una manera indirecta, está haciendo una adoración a dioses paganos. Porque todas las tradiciones, hermanos, son ceremonias, son rituales hacia ídolos. Yo le voy a explicar algo. Cuando yo acepté a Jesús en el 90, había muy poca información. Hoy en día, hermano, usted entra a internet y usted se da cuenta del origen de todas las cosas. Si la gente no quiere investigar es porque ya su corazón está predispuesto a pecar. Si hubiera temor en su corazón, dijera, ¿sabes qué? Yo voy a investigar a ver qué dice, de dónde originó esto. Y empieza a buscar una información, porque hay tanta información hoy en día. En palabras sencillas, el hombre y la mujer que viven en ignorancia hoy es porque les gusta la ignorancia. Entonces son cosas que tenemos que evitar. La otra cosa que es muy importante es que la tradición produce, que dice hermano Colosenses capítulo 2, versículo 8 y al 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Mira que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, astucia, según las tradiciones de los hombres. Presta atención. Conforme a los rudimentos. La palabra rudimento es enseñanza, es costumbres del mundo y no según Cristo. Le está hablando Pablo a la iglesia que estaba en Colosa. Porque la iglesia de Colosa, al igual que ahora, que la iglesia de hoy, está expuesta, está propensa a caer atrapada en la tradición también. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Jesús. ¿Ok? Y el 10. Y vosotros estáis completo en él. No necesitas tradición en tu vida. Estás completo en Jesús. ¿Ok?
que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, una persona que observa la tradición, que se apega a los rudimentos del mundo, se vuelve esclavo del mundo. Se vuelve esclavo del mundo. Jesús habla en el libro de San Juan, capítulo 8, dice: si mi palabra, escuchen dice Jesús, si mi palabra permaneciere en vosotros, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es el principio de la libertad? Es la palabra de Dios, no lo que los hombres, las tradiciones te enseñan. El gran problema que pasa hoy en día, hermanos, es que el diablo es muy astuto. Por eso dice ahí, con sutileza usa esto. Usa, hermano, las tradiciones y les pone nombres bonitos. De amor, de familia, de convivencia, del nacimiento de Jesús, de la muerte de Jesús. Y le pone nombres que la gente le llama la atención. Y aparte de eso, le da un poquito de diversión para que la gente lo sienta bonito. Pero no se dan cuenta que detrás de todo eso está la maldad. Yo siempre digo esto, hermano, uno tiene que ser muy listo como hijo de Dios. Usted primeramente investiga, hermanos, y lo que dice la Biblia. No se meta solo por querer entrar. Si hay algo que no está en la Biblia, usted investigue, lo está de Dios. Y cualquier maestro, cualquier predicador, cualquier pastor que esté promoviendo eso, esté predicando eso, párese con él y diga: explíqueme en la Biblia donde dice que esto es bueno y que no me va a hacer daño a mí. Es necesario que nosotros, hombre, digamos: oiga, ¿por qué me estás enseñando algo que no está en la Biblia, que Dios me lo prohíbe? Porque eso, hermanos, es muy peligroso en la vida de nosotros. Vámonos a Lucas, a Gálatas, perdón. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Y para atrás, hermanos. La quinta cosa, hermanos, que daña las tradiciones, hermanos, es que provoca ceguera y atadura espiritual. Una persona, hermano, mire, una persona que camina bajo la tradición es una persona ciega espiritualmente y es atadura, está atado espiritualmente. No es una persona libre. La Biblia en Gálatas, Pablo mismo, él expresa que él, antes de conocer a Cristo Jesús, era una persona ciega y estaba atado por la tradición. Miren lo que dice, hermanos, en Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre algunos, sino por revelación de Jesucristo. En otra palabra, lo que estoy explicándole es la verdad. Es lo que dice. Porque ya he oído acerca de la conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Por las tradiciones. Y él pensaba que estaba bien. Las tradiciones provocan ceguera espiritual, atadura espiritual. Hay personas que están atadas a las tradiciones de una manera tan fuerte, hermanos, que cuando alguien le predica de Jesucristo y le habla de la palabra de Dios, se sienten que los estás ofendiendo. Hay otros que creen que estás predicando un fanatismo religioso, pero de una forma o de otra están buscando cómo argumentar su comportamiento o su actitud, su inquietud en las tradiciones. El apóstol Pablo estaba atado a las tradiciones de sus padres y él perseguía a la iglesia por ignorancia, porque estaba metido ahí. Cuando Jesús se le aparece a Pablo en el libro de Hechos capítulo 9, Pablo se da cuenta el error que estaba haciendo a la iglesia del Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a la iglesia
que lo estaba haciendo bien, estaba haciéndole fiel a la religión de sus padres, daño, lastimando, dañando al pueblo de Dios. Eso es lo que produce las tradiciones. Pues hay muchas personas hoy en día, hermanos, incluso dentro del pueblo de Dios, que defienden a capa y espada las tradiciones y discuten y defienden aunque la palabra de Dios diga otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque hay ceguera espiritual en su corazón. Una persona, hermano, que no quiere entender, nunca va a entender. Mi mamá usaba un refrán y decía: ¿cuán difícil es despertar a un despierto? Alguien que no quiere ver los ojos y está despierto. ¿Sí me entiende? Eso es lo que pasa. Hay personas que, aunque usted les explique, mira, la Biblia dice que es esto y esto y esto y esto, y lo puede simplificar. Pero eso no es malo, no hace ningún daño, que siga haciendo. Siga haciendo. Y ese es el gran problema. Tenemos que tomar una decisión nosotros, los hijos de Dios. O agradamos a Dios o no agradamos a Dios. Necesitamos tomar esa decisión. Vámonos al libro de Marcos, hermanos. Quiero que leamos Marcos capítulo 7 también. Ahí también habla un poco sobre de eso. Vamos a leer también ahí Marcos. Quiero que lo leamos rápido porque vamos a ir al libro de Tito. Dice Marcos capítulo 7 versículo 3 otra vez. Porque los fariseos dicen, y todos los judíos, mira lo que dice, aferrándose. ¿Sabe qué es aferrarse? Es agarrarse con fuerza, es tomar algo con pasión y no soltarlo o no dejar que nadie se lo quite. Eso es aferrarse. Algo que diga, esto es mío, esto me gusta, es para mí, yo lo creo, yo lo vivo y ¿qué? El problema es que ellos estaban aferrándose a una tradición y estaban dando el mandamiento de Dios. Mira lo que dice, hermanos. Estamos ahí en Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, todos, dice que todos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los carros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Es muy simple, porque un discípulo aprende de Jesús. Es muy sencillo. Un verdadero cristiano, es lo que le dije anteriormente, cuando Jesús usa la palabra hipócrita, en el lenguaje de nosotros, hermanos, es ofensivo. Usted le dice a una persona, usted es y lo ofende, porque sí es ofensivo. Pero en el lenguaje del pueblo de Israel, la cultura no era tan ofensivo como acá. Sencillamente era, ustedes son falsos líderes, falsos espirituales. Es como que usted le diga algo, tú no eres cristiano. Como que usted le diga algo un día. O sea, una persona que estaba aferrándose, hermanos, totalmente a la tradición, era una espiritual en él. Entonces le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no se aferran a la tradición? Porque no son falsos como ustedes. Es muy simple. Porque no son hipócritas como ustedes. Es muy simple, porque ellos no quebrantan el mandamiento, porque ellos no invalidan la palabra de Dios, ellos la viven como está. Porque un discípulo es un seguidor, es un imitador de Jesús. Y cuando Jesús observó las tradiciones como algo que venía de Dios, porque Jesús sabía que detrás de todo esto había una manera de adoración hacia algo o hacia alguien. ¿Qué era más importante para los judíos? Lo que decían que lo que decía Dios. Recuerdo una persona que yo evangelicé una vez en mi país. Esta persona perteneció a la guerrilla nicaragüense. Y pues fue un comandante de la guerrilla. Para ser comandante ahí no crea que es así gratis, se hizo cosas que uno tenía que hacer. Y un día lo evangelicé.
conozco desde que estábamos pequeños. Y le dije, oiga, te invito a la iglesia. Y recuerdo que me dice, oye, ¿verdad que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien? Sí, eso dice la Biblia en el libro de Efesios. Si me cambio de religión, yo voy a deshonrar a mi padre. No, tú deshonras a tu padre cometiendo los pecados que estás haciendo. Es como tú deshonras a tu padre. Si tú vives para él, tú vas a traerle honra a tu familia y a tu padre. Una persona que se privó de aceptar a Jesucristo solo porque no quería deshonrar a los padres. Eso es lo que estaba pasando en Israel. Para ellos era más importante lo que sus ancestros habían enseñado que lo que enseñaba Dios. Entonces, en la vida de nosotros como el Señor, como cristianos, ¿qué es más importante? ¿Lo que los antepasados enseñaron o lo que enseña Jesucristo? Por esa razón es que los discípulos no observaban, no se aferraban a las tradiciones, porque habían aprendido de Jesús que las tradiciones no eran una ley divina que venía del Padre. Eso esclaviza, eso daña la vida espiritual y la relación entre un hijo de Dios y Cristo Jesús. Vamos, sigamos leyendo. ¿Cuál estamos? El 5. Ok. Dice, reprendiendo le dijo, hipócritas, otra vez. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues, en otras palabras, piensa que están adorando, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Ese es el punto clave de todo esto. ¿Sabe cuál es, hermano? Si hubiera temor, escuche bien, si verdaderamente hubiera temor en el corazón del cristiano, el cristiano se diera la tarea de investigar cuándo, por qué y para qué surgen las tradiciones. Se diera la tarea. Pero cuando no se da la tarea a uno, o uno no está bien instruido en una iglesia, o no le han motivado para que lo haga, o esa persona todavía tiene su corazón en el mundo. No podemos ver las tradiciones como si fueran de parte de Dios, porque las tradiciones quebrantan el mandamiento de Dios, nos alejan del Señor. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Estamos leyendo. ¿Cuál estamos, Manuel? 9. 8. Ok. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Bien lo hacéis. Es lo que le digo. Si usted invita, vámonos al libro de Tito, vamos a terminar en el libro de Tito, ahorita yo voy explicándole. Si usted invita a unos cristianos, a los cristianos, lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es el evangelismo, lo que es la visitación, lo que es ir a la cárcel, a los hospitales, a orar por los, sabes que nadie se va a poner en la lista. Cuidado ni el pastor, porque hay pastores que no visitan a nadie. Hay que visitarlos a ellos mejor. Sí, es cierto, hay pastores que no visitan a nadie. Hay que irlos a visitar a ver cómo están y qué les falta a ellos. Vamos a hacer un proyecto, vamos a ir a las cárceles, vamos a ir a los hospitales, vamos a ir a evangelizar, vamos a ayunar. Le aseguro que si hubieran 100 miembros en una familia, una iglesia, quizás 5 estén ahí. Pero usted les invita para hacer una celebración de una tradición, vienen los 100 miembros y se traen a otros 100 invitados. Porque se deleitan, su corazón se deleitan practicando lo que el mundo les está ofreciendo. Porque la carne siempre hace eso. Mira conmigo al libro de Tito, ahí vamos a terminar. Capítulo 1, versículo 9. Vamos a ir a terminar ahí. También la tradición, hermanos, alejan al hombre de la verdad de Dios. Miren lo que dice Tito 1, 9. Damos gloria a Jesús. Amén. Dice, retenedor de la palabra, hablando de lo que es las características de un obispo. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Así tiene que ser un hijo de Dios.
Tiene que retener la palabra tal como la Biblia, así tiene que ser, no como enseña la gente de afuera. Dice, para que también pueda exhortar con su enseñanza y convencer a los que contradicen. Una persona que no vive conforme a la palabra no la puede enseñar, es lo que le decía al principio. Yo le decía al principio, y se lo vuelvo a repetir, hay muchas personas que no pueden predicar todos los mensajes que están en la Biblia porque no los viven. Es la verdad. ¿Cómo puede dar una persona si ellos la llevan a la iglesia? No pueden. ¿Cómo pueden hablar en contra de la idolatría si ellos la llevan a la iglesia? ¿Cómo en contra del mundo si ya trajeron el mundo a la iglesia para que la iglesia no se vaya? No pueden. Entonces, cuando una persona, hermano, vive en la palabra de verdad, en la Biblia, vive ahí vive, puede enseñar y reprender conforme a la verdad, porque es lo que está viviendo. El problema es este, que la gente siempre quiere tener el cuerpo en la iglesia, pero el corazón en el mundo. Salgo de la iglesia para practicar aquel y no hay problema porque el pastor dijo que no hay problema. Mire, no haga lo que los hombres digan, haga lo que dice Dios. Amén, gloria a Dios. Sigamos leyendo el versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, eran judíos, a los cuales dice es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Sean sanos en la fe. 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reprobados en cuanto a toda buena obra. Las tradiciones, hermanos, alejan al pueblo de Dios de la verdad. Lo alejan del camino de la verdad. Yo quiero terminar en esta tarde diciéndole, hermanos, nunca piense, no sea ingenuo en pensar que todo lo que el hombre dice es cierto. Investígalo por su cuenta. Investígalo por su cuenta. Investígalo. Hay muchas formas. Hay libros, hay información, palabra de Dios. Pregúntele a otras personas. Investigue las cosas. Porque si nosotros por ingenuos empezamos a observar lo que la gente del mundo está haciendo, también nosotros vamos a caer en el error en que ellos están. Da tristeza lo que voy a decir, pero fue algo que yo leí un libro la otra vez, y fue una encuesta que hicieron en Estados Unidos. Fue en Estados Unidos, y la pregunta fue: ¿qué diferencia un cristiano y una persona que dice que no es cristiana? ¿Y saben qué dijeron? Que no hay ninguna diferencia. No lo hay. Así como se visten ellos, se visten nosotros. Así como estos hablan, también hablan nosotros. En donde está un cristiano, también está otro normal. Y ese no es el plan de Dios. Jesús nos puso en este mundo, pero no somos del mundo. Nos puso en este mundo no para llamar las cosas del mundo. Nos puso en este mundo para hacer luz de este mundo, pero no para hacer cosas de este mundo. Pero hay muchos pueblos de Dios muy cómplices de las cosas del mundo. Y su vida, hermanos, es un mal testimonio constante. Constante. El problema mayor, ¿sabes dónde está? Que aunque expliques y se sientes con ellos y les enseñes, tanto las tradiciones que se aferran a ellas que contradicen a la palabra de Dios. Hermanos, mire, busquemos nosotros con nuestros propios medios cómo salvar nuestra alma,
porque eso puede traer graves consecuencias en la vida espiritual de nuestros hijos. Si pensamos que podemos hacer las cosas y que nada pasa, no, si pasa algo. Si pasa algo. Mire, dice la Biblia que Dios nos anhela a nosotros celosamente. ¿Eso qué significa? Que Dios no comparte nuestro corazón con ningún otro ídolo. Con ningún otro ídolo. Y cuando nosotros, por desobediencia o porque nos gusta o porque nos complacemos, por ignorancia, cualquier la razón, empezamos a practicar tradiciones, estamos rindiéndole cultos y alabanzas a ídolos que ni siquiera conocemos. Debemos tener temor de Dios. No sigamos a la gente por donde van, sigamos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y es la vida. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración.